Yo tenía 13 años. Iba a la secundaria en la ciudad de Ensenada, Baja California. No tenía una vida fácil. Mis padres eran muy pobres y con dificultad podían conseguir el sustento diario. Cuando había que comprar uniformes o material escolar, representaba que íbamos a pasar por una temporada de sacrificios para poder recuperarnos de aquel daño económico. En un par de ocasiones tuve que quedarme sin comer desde que amanecía, ir a estudiar, quedarme dormido en los pupitres y llegar a casa tratando de tolerar el dolor y la inflamación estomacal, hasta llegada a la hora de la noche, donde mi padre, que se dedicaba a vender productos de puerta en puerta, volvía con algo de dinero para la cena. Muchos compañeros y maestros llegaron a tacharme de holgazán y distraído, pero solo eran las consecuencias del hambre que no me permitían pensar bien. Recibía burlas y humillaciones por parte de mis compañeros a causa de que no compartía nada con ellos, y eso me hacía raro. Nueva canción de reggaetón, conductores de la baja mil, ¿qué importancia tiene todo eso cuando no puedes estar seguro si al día siguiente vas a tener que desayunar? Intenté de diferentes maneras ayudar a mis padres a salir de esa situación, encontrar trabajo empaquetando productos en un supermercado durante una temporada, ayudar a mi papá a vender sus productos por otros medios, encargarme de la casa y de mis 2 hermanas menores para que mi mamá pudiera conseguir un empleo. Pero la situación mejoraba muy poco a poco y casi no se veía la luz al final del túnel. La desesperación y quizá la desnutrición me hizo no tener la fuerza mental para tolerar la realidad, y con el internet que nos compartía el vecino, me sumergí en videos de YouTube sobre magia y fantasía que me distrajeran y me hicieran vivir otra realidad mucho más tolerable. Comencé a soñar con esas historias todos los días. En un par de semanas ya anhelaba la hora de dormir para tener 8 horas completas para poder estar en ese mundo. Un día desperté y ya no estaba en mi cama. Sobre mí ya no había un techo de lámina con evidentes escurrimientos de brea tratando de tapar inútilmente los agujeros y hendiduras, sino un elegantísimo techo con acabados dorados. Estaba en una mansión y a mi alrededor había muchas personas que no conocía llorando, alegres, abrazándose, celebrando. ¿Qué está pasando? Uno de ellos me preguntó: «Señor, ¿se acuerda de mí?». Solo negué con un movimiento de cabeza y comenzaron a explicarme que yo era heredero de un gran feudo, el único con vida en mi linaje, que tuve un accidente al caerme de un caballo y por eso llevaba muchos años en coma. Entonces, eso significaba que toda mi vida en Ensenada, en México, en el planeta Tierra, no era real. Duré días ahí conversando con ellos y contándoles todo acerca de la Tierra, de cómo era una esfera flotante, gigantesca, en un vacío oscuro llamado espacio, y de cómo la masa distorsionaba el espacio generando la gravedad. En fin, todo lo que sabía sobre la Tierra. Ellos se reían y se decían entre ellos: «El joven señor sí que tiene mucha imaginación. Aquí todos sabemos que el mundo es plano, y la gravedad es efecto de la fuerza del maná que hay debajo de la Tierra». Todo sonaba tan irreal. ¿De verdad duré tanto tiempo dormido? Pero me pellizcaba y sentía dolor. No podía ser solo un sueño. Fueron días preciosos con la gente del castillo, hasta que un día tropecé y me golpeé la cabeza con un pozo de piedra. Cuando abrí los ojos, me lastimaron los finos rayos del sol que se filtraban por los orificios mal tapados del techo de lámina. Miré el reloj y eran cerca de las 5 p.m. Me levanté con un terrible dolor de cabeza y estaba mi madre muy apurada preparando la comida para dejarla ya hecha y poder seguir a trabajar. Estaba preocupada por mí. Creyó que estaba enfermo y por eso no despertaba. Mientras le ayudaba a cocinar, le explicaba lo que viví en mi sueño y me dijo exactamente las mismas palabras, las cuales resonaron en mi cabeza: «Niño, tú sí que tienes mucha imaginación. Todos sabemos que eso es mentira». Pero para mí fue tan real como esta realidad. ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era la realidad? No importaba cuál fuera, no podía permitir que nadie, de ninguno de los 2 lados, se diera cuenta. Así que organicé mis días en ambos lados para dormir 12 horas y estar despierto 12 horas. De ese modo, no descuidaría ninguna de mis 2 vidas.
Le hacía preguntas complicadas a las personas de ambos mundos, tratando de descubrir cosas nuevas y después investigarlas para poder atraparlos en algún error y desenmascarar cuál era la realidad falsa. Pero todos mis intentos fueron inútiles. En ambos mundos aprendía cosas nuevas todos los días. ¿Y si soy yo que en mi subconsciente me escondo información para mostrármela después y parezca nueva? ¿De qué manera puedo vencer a mi propia mente? Conoce todos mis trucos y está siempre un paso delante de mí. Pasaron meses así, y mi familia, en ambos lados, comenzaba a preocuparse. Actuaba paranoico y trataba de atrapar siempre a cualquier persona en una mentira, recriminándolos con fiereza cuando se equivocaban en algo. Pero a final de cuentas, es de humanos equivocarse, y en realidad eso no me daba mucha evidencia. Yo quería que el mundo de magia fuera el real y el mundo de ciencia fuera el falso, porque me la pasaba mucho mejor en la mansión. Pero a final de cuentas, siempre sería mejor una amarga verdad que una dulce mentira. Con el tiempo, me comenzó a desinteresar el mundo de ciencia y ya no quería vivir ahí. Después de más de un año viviendo en ambos mundos, mi mente estaba agotada. Dormía 12 horas para mis familiares y mis conocidos, pero ellos no sabían que en realidad no dormía nada. Entonces, descubrí un método que podría funcionar para descubrir cuál era el mundo real: los sueños lívidos. Descubrí que si logras tomar el control de tu sueño, puedes hacer cosas que atenten contra la realidad. Tenía que tratar de tener sueños lívidos en ambos lados, y en el mundo en el que no pudiera lograr hacer estos cambios radicales, sería entonces el mundo real. Había métodos diferentes en cada lado. En el mundo científico, tenía que despertar escribiendo lo que había soñado, comer manzanas verdes, entre otras. En el mundo mágico, era dormir oliendo incienso de escamas de dragón rojo. Bueno, puse en práctica mi experimento. Traté de hacer aparecer una espada legendaria en el mundo mágico y no ocurrió nada. Traté de crear fuego solo con mis dedos en el mundo científico y no ocurrió nada. Comprendí entonces que quizá estaba intentando cosas muy grandes. Entonces iba a comenzar con cosas más pequeñas. Al día siguiente traté de decretar en el mundo científico: yo seré el popular de la secundaria. Así que esa mañana me arreglé como si fuera todo un galán. Llegué tarde y actué con arrogancia. El mundo parecía conspirar para hacer de esa fantasía una realidad. La gente me trataba diferente, me hablaba como si yo fuera popular. Pero ¿era suficiente esa evidencia para descartar el mundo científico? No podía arriesgarme. En el mundo mágico, traté de que una de las mucamas, que ya me ganaba por varios años, se enamorara de mí y me diera un beso. No pasó, ni aunque se lo ordenara siendo mi mucama. Creyó que solo estaba jugando y se fue a lavar la ropa. Eso era un punto para el mundo mágico. En mi segundo intento, decreté que en cuanto me despertara en el mundo científico, tendría dinero al lado de la almohada. Y así fue. Al despertar, tenía un poco de dinero, no más de 1,000 pesos, y unas cuantas joyas de plata al lado de mi almohada. Las vendí y compré comida para mi familia. O quizás para el producto de mi imaginación al que yo llamaba familia. En el mundo mágico, traté de volar arrojándome de un segundo piso. Fue de las peores sensaciones de mi vida. Me rompí una pierna y terminé con serios raspones por las ramas de los arbustos que medio amortiguaron mi aterrizaje. Ya eran 2 puntos para el mundo mágico. En el tercer intento me puse más creativo. Una de mis hermanas menores tenía un gato, contra el cual yo tenía una enemistad grave. El muy desgraciado se orinaba en mi ropa limpia cada vez que yo tenía el descuido de no asegurar bien la puerta de mi habitación. Sí, con un alambre recocido, pues no tenía chapa. Entonces decidí matar al gato. Total, si este era el mundo falso, podía revivirlo solo con mi pensamiento, y por tanto nadie lamentaría la pérdida del gato, pero tendría la oportunidad de desquitarme una de tantas que me había hecho el muy desgraciado. Así lo hice. Cuando nadie veía, tomé un martillo, y de solo 2 golpes le pude romper la cabeza contra el suelo. Después del desquite, me dio tanta lástima a la pobre criatura, y pensé en revivirlo. Cerré los ojos y así fue. Ya no estaba la mancha de sangre,
y el gato tampoco. Estaba comprobado. El mundo científico era el falso y el mundo mágico era el real. Entonces, ¿para qué esforzarse y sufrir tanto en un mundo irreal? Dejé de ir a la escuela, dejé de comer para seguir durmiendo y estar más tiempo en mi mundo mágico, en mi mundo real. Pero lógicamente, al darse cuenta de esto, mi madre se puso muy intensa, regañándome fuertemente, porque dormía demasiado, porque no iba a clases, porque ya no le ayudaba en la casa como antes. Entonces me hartó su regaño, y pensé en hacer lo mismo que con el gato. Fingí que escuchaba su regaño mientras buscaba un martillo, y cuando lo hallé, le di un fuerte golpe en la cabeza para que se callara y dejara de regañarme de una buena vez. Su cuerpo se desplomó, su cabeza comenzó a sangrar mucho. Después de un par de segundos, su cuerpo comenzó a convulsionarse y eso me asustó muchísimo. Yo no quería ver esa escena, así que cerré mis ojos para hacer mi magia y revivirla. Pero cuando los abrí, ella seguía tendida en el suelo, muriendo. Entré en pánico y pensé que era mi mente jugándome una mala broma, una pesadilla. Definitivamente, solo estaba viviendo una pesadilla. Pero los recuerdos comenzaron a emanar hacia mí de manera súbita. El día que fingí ser popular, no me miraban con admiración, me miraban como un bicho raro. El día de las joyas, me recordé a mí mismo, robándolo de la casa del vecino. El gato. Me acordé enterrándole en el patio, limpiando la sangre y después volviéndome a parar ahí en la escena, como si no hubiera sabido lo que pasó. Mi mente bloqueó todos esos recuerdos para que no saliera de mi fantasía, donde yo era feliz. Fui al patio y comencé a cavar hasta que encontré el cadáver del gato. En ese momento, las voces comenzaron a emanar de mi cabeza. Eran mis familiares y mis conocidos del mundo de fantasía. Comenzaron a sonar en mi cabeza, riéndose, burlándose de mí. Desde ese día, ni en mi habitación, ni en mi celda, ni en ningún lado he podido volver a soñar ese mundo. Y todo comenzó por ver esos videos de fantasía en YouTube. Todo comenzó cuando me suscribí a Cuentos de Lurix.